Bienvenidos a IFA Stories, donde la sabiduría ancestral se une con la narración moderna. Adéntrate en el mundo sagrado de Ifa, el sistema espiritual yoruba, donde cada historia encierra el poder de la adivinación, el destino y un profundo conocimiento cultural. Acompáñanos mientras desvelamos los misterios de los orishas, las fuerzas divinas que guían nuestro camino, Orunmila, los irunmoles y muchos más. Cada historia es un puente entre el pasado y el presente, tejiendo lecciones atemporales que inspiran, iluminan y transforman. Abraza la sabiduría, honra la tradición y embárcate con nosotros en el corazón de Ifa. Suscríbete ahora y deja que las historias te guíen. Para explorar historias yoruba completas, enseñanzas de Ifa y sabiduría ancestral, visita nuestro sitio web www.ifastories.com. Da un paso en el camino sagrado para acceder a más recursos e información. El éxito trajo enemistad para Eji el-Emere, Irete Meji. Historia. Mientras tanto, Eji el-Emere se había hecho muy rico y famoso, y fue nombrado posteriormente como uno de los 4 adivinos reales de Yo. Los otros 3 vivían en el cielo, y Eji el-Emere fue el único que residía en la tierra. Los nombres de los otros 3 eran Kapotere Awo de Manikin, Ataarata Awo Umina Ale y Agbara Mija Gidi Awo de Ilakporo. Cada 5 días venían al palacio del Olofin para realizar adivinación. El rey se sentía tan molesto por la habilidad y prosperidad de Eji el-Emere que decidió planear su destrucción. Ordenó que se cavara un hueco en el suelo del palacio que conducía a un abismo insondable, y que se cubriera la entrada del hueco con una estera colocada sobre una escalera extendida. Luego, invitó a Eji el-Emere a que lo visitara en el palacio. Tan pronto como llegó, le hicieron señas de que se sentara sobre la estera que estaba colocada sobre el hueco. Cuando se sentó, cayó inmediatamente en el hueco, y se encontró de repente en el cielo. Mientras caminaba sin rumbo en el cielo, se encontró con uno de sus compañeros babalawo celestiales, con quien solía adivinar en el palacio del Olofin. El hombre le preguntó qué hacía en el cielo, y él respondió que había venido a visitarlos. Los 3 babalawo celestiales pronto se reunieron y sacrificaron una cabra para celebrar su llegada. Después del banquete, lo prepararon para regresar a la tierra. Sin embargo, sus compañeros lo convencieron de pasar la noche con ellos, y él aceptó. A la mañana siguiente, cuando ya estaba listo para regresar, los babalawo le dieron una cabra como regalo y le mostraron el camino más corto para volver a la tierra. En un instante, se encontró de nuevo en su hogar terrenal. Al llegar, celebró con sus amigos y seguidores con la cabra que había traído del cielo. 3 días después, llegó el momento de visitar nuevamente el palacio del Olofin, pero en esta ocasión él se negó a ir. Tan pronto como los 3 babalawos celestiales llegaron al palacio, notaron que Eji el-Emere no estaba presente. Cuando preguntaron al Olofin por qué Runmila no se encontraba allí, él contestó que Eji el-Emere había huido de la tierra. Sin embargo, los 3 babalawo insistieron en que se debía enviar un mensajero a buscarlo en su casa. Enviaron 2 mensajeros antes de que él respondiera. Cuando finalmente apareció, ocupó su lugar habitual. Antes de comenzar el trabajo del día, reveló cómo había sido tratado por el Olofin 4 días antes. El Olofin no pudo defenderse de la acusación, por lo que fue castigado inmediatamente con una multa de 4 cabras y 4 barriles de vino. El rey pagó la multa y se procedió con la adivinación del día. Mientras los babalawos se levantaban para regresar a sus respectivos hogares y destinos, cantaron la siguiente canción. Canción, Se Escopi, Edit, Kapotere, Awo, de Manikin, Ataarata, Awo, Umina, Ale, Agbara, Mija, Gidi, Awo, de Ilakporo, Eji el-Emere, Awo, de Yo, Awa, Merin Lon Sawo. Awa, Merin Loda, Faatun, Olofin, Sende, Yomin. Jomin, Sende, Yomin, Jomin. Traducción de la canción. Ekpotere, adivino del de Manikin Ataarata. Adivino del Imina de la noche Agbara Mijagidi. Adivino del de Ulakporo Aji el-Emere. Adivino del de Yo. Nosotros 4 vinimos a adivinar.
Nosotros 4 realizamos adivinación para el Olofin. Pero el Olofin nos recompensó con ingratitud. Sendé, que el mundo escuche. Que se sepa, Sendé, que el mundo escuche, que se sepa reflexión final. Vinimos a adivinar para el Olofin, pero él nos pagó con traición. Recuerda, una buena acción merece otra, mientras que una mala destruye las relaciones entre las personas.